Buenos días, distinguidas damas y caballeros. Nos encontramos reunidos hoy en un horario fuera de lo habitual debido a que estamos haciendo una conferencia en simultáneo con el Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania. Esta es la tercera conferencia internacional que estamos realizando en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, ya que tuvimos una conferencia primeramente con el magíster Frank Marré desde Francia y también una segunda conferencia internacional con el magíster Edgardo Manero también desde Francia. Es para nosotros un honor y un lujo poder organizar este evento con el Centro de Historia Militar y de Ciencias Sociales de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania. Les damos la bienvenida a todos, no solamente a los que están en el chat a través del Zoom, sino también a nuestros alumnos que están en las aulas asistiendo a esta conferencia, lo cual acrecienta la cantidad de participantes tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país y aquellos que nos han hecho llegar sus saludos desde el interior. Las características, los pasos a seguir en la conferencia serán los siguientes: la bienvenida, que es lo que estamos realizando ahora, la presentación de los expositores, donde voy a leer el currículum de los mismos, las palabras del señor director de la Escuela de Guerra Conjunta, posteriormente las palabras del señor director del Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales, y después, como lo fundamental de esta reunión, la disertación del teniente coronel doctor Klaus Stormann. Finalizada tal exposición, realizaremos, como hacemos habitualmente, un alto muy breve. Recogeremos las preguntas que nos hagan llegar por chat o los asistentes presenciales que aquí tenemos y se las formularemos al expositor. Nuevamente les agradecemos a todos y sobre todo al Centro de Historia Militar y de Ciencias Sociales de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania. Les comentamos que la característica de esta exposición es de traducción sucesiva. O sea que el que habla lo va a hacer en su propio idioma, va a hacer una pausa y después de ahí vendrá la traducción. No es con traducción simultánea debido a que este sistema de Zoom no permite la traducción simultánea. Así que es traducción sucesiva. Como he señalado recientemente, vamos a leer el currículum vitae del señor coronel mayor magíster Gabriel Aníbal Camilli, director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Le dejo un tiempo a la traductora de español a alemán para que le haga saber todo esto a nuestros camaradas que están en Alemania. Currículum vitae del coronel mayor magíster Gabriel Aníbal Camilli. Es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino. Jefe del Ejército de Infantería Mecanizado 3, General Belgrano. Fue agregado de Defensa argentino ante Alemania, Suecia y Austria. Es licenciado en Estrategia y Organización del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, Universidad del Ejército. Es licenciado en Relaciones Públicas de la Universidad Argentina de la empresa UADE. También es magíster en Política de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Es magíster en Historia de la Guerra del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército de la Universidad del Ejército y magíster en Defensa Nacional de la Universidad de la Defensa Nacional. Es actualmente el director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas desde el 26 de diciembre del año 2018. Damos un tiempo para la traducción que se debe estar realizando allá en Alemania.
A continuación voy a leer el currículum vitae del capitán de navío Dr. George Hillman, disculpen la pronunciación argentinizada, director del Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales. Entre el año 1992 y 1995 realizó estudios en Historia y Ciencias Sociales en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Alemania en Hamburgo, jefe de sección de Educación en Historia en el Instituto de Investigación de Historia Militar en Potsdam. Entre 2009 y 2012 fue miembro del Estado Mayor de la Representación Militar de Alemania ante la OTAN y el Comité Militar de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Fue director del área de capacidad, protección y empeñamiento y jefe de la unidad Dominios Marítimos y Terrestres en la Agencia de Defensa Europea, Bruselas, Bélgica. Entre el año 2016 y 2017 fue disertante en el Departamento de la Armada de la Facultad de Comando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Simultáneamente fue jefe del Grupo Internacional de Expertos en Vigilancia Marítima de la Unión Europea. Desde el 2017 es el director del Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales de las Fuerzas Armadas de Alemania en Potsdam, organismo con el cual estamos organizando de forma combinada, de acuerdo a la terminología militar castrense, de forma combinada con nuestros camaradas de la República Federal de Alemania. A continuación, voy a leer el currículum vitae del disertante, el teniente coronel Dr. Klaus Stormann, integrante del Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales. Ingresó a las Fuerzas Armadas en el área de logística del Ejército como conscripto. Posteriormente continuó como cadete de la carrera regular de oficial hasta su egreso en 1997. Entre 1997 y 2001 realizó estudios de Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo y en la Universidad Estatal de Connecticut en Estados Unidos. Obtuvo su título de magíster en 2001 con un trabajo final relacionado con la cooperación militar entre China y Alemania Oriental entre 1950 y 1960, denominado Aprender de China. En el año 2010 obtuvo su título de doctorado en la Universidad de las Fuerzas Armadas con una tesis sobre la cooperación y apoyo militar de Alemania Oriental a África, Asia Oriental y Medio Oriente, titulado Sociedad Secreta. Es miembro del comité editorial de la revista Historia Militar. Desde el año 2015 es investigador en el Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales de las Fuerzas Armadas de Alemania, en Potsdam. Sus áreas de investigación principales son los estudios comparados de las Fuerzas Armadas de Alemania Oriental y Occidental durante el conflicto este-oeste y la historia de la gestión de la diversidad en las Fuerzas Armadas de Alemania. Como dijéramos primeramente, va a hacer palabras de bienvenida e iniciar esta conferencia el señor director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Coronel Mayor, su auditorio. Muchas gracias. Vielen Dank. Capitán Dr. Hillman, Oberst-Franz Walle, Verteidigung Attaché en Argentina, Bolivia und Uruguay, Oberleutnant Dr. Klaus Stormann, meine sehr geehrten Damen und Herren, señoras y señores, es mir eine große Ehre und eine besondere Freude, diese Rede vor Ihnen halten zu dürfen. Solamente voy a decir esto en alemán, no se hagan problema. Es la bienvenida a los camaradas del Centro de Historia Militar de Potsdam. Con la experiencia de haber vivido 2 intensos años en Berlín como agregado de defensa militar, naval y aeronáutico de la República Argentina ante Alemania, deseo expresar algunas breves ideas
como introducción a este acto académico entre el Centro para la Historia Militar y el Estudio Social de la Bundeswehr y la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Lo voy a decir con el respeto y el cariño que uno toma al vivir en una nación que lo cobija durante 2 años de su vida y a su familia, con la cual he llegado a tener una empatía importante. Así que los conceptos que voy a vertir a continuación son absolutamente lo que pienso, lo que siento y lo que he podido estudiar y observar por mi propia experiencia sobre la reunificación de Alemania. La reunificación de Alemania, creo, significa el reencuentro de los mejores valores de la civilización. La convivencia, el respeto, la unidad y la hermandad entre hombres y mujeres que habían sido absurdamente divididos por las grandes tensiones políticas y bélicas que hoy conocemos como la Guerra Fría. La lucha entre el comunismo y el occidente democrático fueron 2 proyectos diferentes, enfrentados, de cuya mala gestión del conflicto en un territorio como Alemania llevó a la construcción de un muro que dividió a una ciudad en 2 partes, símbolos si los hay de una cuestión más dolorosa. Por el contrario, como dijera el Papa San Juan Pablo II, la caída del comunismo totalitario fue el producto de la acción del hombre y de la movilización pacífica de los pueblos, y no de una guerra ni de una maniobra oscura. Pero sí hay un concepto que deseo destacar y que creo que aceleró la reunificación tremendamente, dándole una dinámica con la que no contaron los gobernantes ni de un lado ni del otro, y que los obligó a ambos a tomar decisiones muy audaces. Y creo que se puede llamar y darle el nombre a esto del anhelo del pueblo de la DDR por liberarse del yugo totalitario y formar parte de una Alemania próspera y libre como la veían realizada en la República Federal de Alemania. En ese sentido, la historia alemana, como la historia europea en general, se ha reencontrado con la noble tradición del humanismo que fue característica esencial de este continente y exportada, entre otros, a nuestro continente. Una nación cuya mejor historia lleva los nombres de Kant, de Hegel, de Goethe, de Schiller, de los hermanos von Humboldt, de los Schlegel, Bach, Beethoven, Wagner. Una cultura con esa riqueza extraordinaria tuvo que soportar el oprobio de la división humana por razones ideológicas. Por el contrario, la reunificación marca el reinicio de la mejor historia, el retorno de un camino de paz, de convivencia, de elevación cultural y de los valores humanos, de la justicia, el respeto, y esto llevó a la unidad continental. En ese sentido, la reunificación alemana no es solo un hecho de los alemanes, sino que acontece trascendiendo los límites de esa nación y se proyecta como un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Es el fin de la oprobiosa Guerra Fría y el inicio de una nueva era. El triunfo de los valores de la nación toda y de la cultura, la derrota de sectarismos y totalitarismos. El tiempo que ha transcurrido nos enseñó que la paz se construye día a día, con esfuerzo y dedicación, con la justa proporción entre el cultivo de los valores tradicionales y el avance en los campos de la innovación, la experimentación científica,
la tecnología y la estética. Por todo esto que acabo de decir, hoy celebramos. Y en la celebración queremos estar junto a Alemania y compartir y meditar el significado profundo de este acontecimiento que fue la reunificación de la nación alemana. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gracias. Por su palabra, señor director de la Escuela Superior de la República Argentina. A continuación escucharemos y veremos la exposición de palabras iniciales de esta sesión del señor director del Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales. Muy buenos días, señor general, señoras y señores, queridas y queridos soldados en las pantallas. Cuando nosotros nos reunimos el año pasado con el general en Buenos Aires para hablar sobre la cooperación entre su academia y mi instituto de investigación, en aquel entonces no se figuraba nadie lo que iba a pasar, a lo que nos íbamos a enfrentar todos en el año 2020. Soy Jörg Hillmann y soy el comandante del Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales de la Bundeswehr en Potsdam. Ahora Potsdam nos tiene a todos en sus garras. Influencia toda nuestra vida y nuestra vida cotidiana. Espero mucho que su academia y sobre todo las y los soldados y el personal fijo se han podido salvar de lo peor. Ustedes tienen nuestras simpatías y también todas y todos los argentinos y todo el pueblo de Sudamérica que están muy afectados y sufren. Y nosotros seguimos con preocupación y simpatía todos los días los números de infección que aumentan cada vez más. Nosotros en Potsdam no somos tan afectados, pero precisamente la cercanía con la capital de Berlín, que usted, mi general, conoce bastante bien, nos llena de preocupación. Tenemos unas medidas sanitarias y guardamos las distancias y la mascarilla. Es algo inusual, pero necesario. Y sobre todo es el trasfondo ante el que vamos a hablar hoy de un evento muy importante para mi país, la República Federal de Alemania. Sin embargo, no estamos con ganas de celebrar la fiesta este año. Pasado mañana, la reunificación alemana tiene su 30 aniversario. El 2 de octubre de 1990, a las 0 horas, dejó de existir la República Democrática Alemana. Es un evento único en la historia. El muro que había estado separando los dos estados alemanes durante 28 años había caído y se hizo posible por el movimiento de las y los ciudadanos de la RDA que estaban cada vez menos contentos con su sistema social y de Estado y se manifestaron en unas protestas pacíficas. La respuesta del Estado eran las operaciones de la Policía Armada y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, al final se produjo un cambio pacífico y se abrieron las fronteras. En cuanto a los trasfondos, los eventos y las consecuencias de este evento, les va a informar al día de hoy el teniente coronel Dr. Dr. Storkmann, que en mi instituto es uno de los expertos de la historia de este cambio. Y estamos muy agradecidos por la traducción simultánea que pueden escuchar ustedes. Por esto, ustedes no escuchan mi voz como suena en realidad. Sin embargo, hay una cosa que no queremos olvidar en este contexto. Para Alemania se hizo posible en 1990 la reunificación de los dos estados alemanes. Sin embargo, el pueblo de Chipre sigue sufriendo de la ocupación turca en la parte norte de su isla. Nicosia sigue siendo una capital dividida dentro de Europa, pero también Corea del Sur y Corea del Norte son estados separados con raíces idénticas. El teniente coronel Storkmann, usted va a tener la palabra. El título de esta presentación que vamos a escuchar y luego a hablar es el siguiente:
integrar al enemigo de antaño. El proceso de la reunificación de las Fuerzas Armadas alemanas después de la reunificación de 1990 y en los años sucesivos. Bueno, una información técnica para ustedes en Buenos Aires. Por favor, en Buenos Aires también cambien las presentaciones y las láminas de PowerPoint al mismo ritmo que lo hacemos nosotros. Bueno, el tema de hoy es las Fuerzas Armadas alemanas en el proceso de la reunificación en 1990 y en los años posteriores, precisamente bajo el cuestionamiento de incorporar el enemigo de antes. Aquí ven ustedes el desfile del orgulloso ejército de Alemania del Este con motivo del 40 aniversario de la fundación del Estado el 7 de octubre de 1989. Esta fue la imagen oficial. Y la otra imagen es esa. De hecho, hay que cambiar ahora la lámina. No, por favor, volver. No, tampoco. A ver, esa es la lámina correcta. No. Bueno, ven ustedes las manifestaciones en Leipzig. 70.000 personas se manifestaron en Leipzig contra el régimen del partido único. También en otras ciudades. Era el comienzo del fin de este régimen. Una semana después de esta manifestación dimitió el jefe de Estado y del partido único. Su sucesor intentó hacer un cambio y la palabra cambio quería sugerir que solamente se necesitaban leves cambios, pero no un reinicio completo. Sin embargo, eso no pudo funcionar. En 4 semanas, el régimen moribundo se desplomó. Después de este desmoronamiento pacífico del régimen de la RDA, las Fuerzas Armadas intentaron actuar como siempre. Sin embargo, la situación política era todo menos habitual. Siguiente lámina. Aquí se ve la foto de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. A diferencia de lo que ven en la foto, no fue el pueblo el que asaltó el muro, sino que fue el gobierno que abrió las fronteras. Esto era pacífico y precisamente la apertura de las fronteras sería un tema en sí para una presentación, pero que requiere todo un día y no será el tema de hoy. A principios de noviembre, también fue el 9 de noviembre, dimitió el antiguo ministro de Defensa. Su sucesor era el antaño jefe de las Fuerzas de la Armada. Era considerado como políticamente sin antecedentes, ya que la Marina tenía, según la opinión de muchas personas, una entidad especial y gozaba más que el ejército de tierra y de aire de las simpatías del pueblo. Y eso también habrá jugado un rol a la hora de escoger el nuevo ministro de Defensa. Y se hizo esperar precisamente el ascenso al cargo. La disparidad entre el despertar revolucionario en las calles y también el antiguo orden en los cuarteles era un problema. Se intentó de hacer como siempre, pero esto no funcionó. En la Nochevieja de 1989-90 hubo una primera ocupación por soldados de los cuarteles y entraron en huelga. Aquí también se ve la foto. Los huelguistas salieron con reivindicaciones escritas a los cuarteles. Exigían que la democracia no se debía parar ante las puertas de los cuarteles. Según la prensa occidental alemana, los generales orientales habían recomendado unas medidas muy estrictas, pero esto ya no era posible. Ya el 1 y el 2 de enero, estas huelgas abarcaron más de 40 cuarteles. Después de unos días, con la ayuda de las negociaciones del nuevo ministro, el almirante resultó apaciguar y terminar pacíficamente las huelgas. Sin embargo, no se podía hacer unas reformas rápidas de las antiguas Fuerzas Armadas.
Después que fue de las primeras elecciones libres al Parlamento, el nuevo ministro de Desarme y Defensa, un pastor pacifista, antes de la oposición se hizo el nuevo, un oponente del Partido Comunista, se hizo el nuevo ministro de Defensa. Era el nuevo jefe del almirante, ya que el ministro militar de las Fuerzas Armadas bajo el ministro civil. ¿Por qué fue esto así? El ministro de ante años de oposición tenía que tener a su lado a alguien que le apoyara y que le fuera leal. Y el almirante seguía leal al nuevo gobierno, lo mismo que también los otros oficiales seguían leales. En la primavera de 1990 resultó ser que la RDA no tenía ningún futuro como Estado autónomo. Sin embargo, los políticos de Alemania Oriental creían que les quedaban otros 2 años para preparar la unificación de su país de lo militar. Y así albergaban la esperanza de tener una especie de Fuerzas Armadas Regionales de Alemania Oriental dentro de una Alemania unificada. Pero luego las cosas pasaron más rápidamente de lo pensado. Ya en octubre de 1990 fue culminada la reunificación. De hecho, no fue ninguna reunificación, sino, de hecho, jurídicamente fue la adhesión de Alemania Oriental a Alemania Occidental. Hasta el verano de 1990, el ministro de Defensa de Alemania Oriental partía del supuesto de que también después de la reunificación podía haber 2 fuerzas armadas, como Alemania Occidental como parte de la OTAN y la del Este sin pertenecer a ninguna alianza. Pero ya a mediados de julio, el presidente soviético Mikhail Gorbachev había expresado su beneplácito a la pertenencia de las fuerzas, una Alemania unida a la OTAN. De tal manera, los oficiales entendieron que pronto tenían que buscar su pan fuera de lo militar. Políticamente, para los oficiales no había ningún futuro en esta situación. Y sin embargo, en el año de la reunificación, todos los los soldados del Ejército Nacional del Pueblo seguían leal al nuevo gobierno, aunque no cabía duda de que esta era el final de las Fuerzas Armadas y para ellos un futuro incierto. Efectivamente, también en el Ministerio de Defensa Occidental no había ningún plan para el caso de una reunificación, tal como los alemanes se supone que tienen planes para todo, pero en este caso no fue así. Las Fuerzas Armadas alemanas tan solo empezaron en la primavera de 1990 a pensar seriamente en el concepto de la incorporación de las Fuerzas de Alemania Oriental. Sin embargo, para el caso de una reunificación no había planes de contingencia, había que improvisarlo todo. Había que encontrar soluciones extraordinarias, transitorias y continuas. El día de la reunificación, el 3 de octubre de 1990, llegó muy rápidamente. En cuanto a la fecha, la selección del 3 de octubre también jugaba un rol que no se quería tener 7 de octubre porque, como pone en mi primera lámina, fue el nacimiento, la República Comunista Alemana y no querían que haya una celebración de un cumpleaños de una república. Un día antes de la reunificación, el capitán ya lo ha dicho con sus palabras de introducción, la RDA y sus Fuerzas Armadas fueron disueltas jurídicamente y el día de la reunificación, los soldados de Alemania del Este tenían que ponerse ya el uniforme verde de Alemania Occidental. No había un proceso de unificación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de la RDA fueron disueltas completamente. Lo que había quedado eran las personas, sus armas, su equipamiento y sus cuarteles. Las Fuerzas Armadas Occidentales, ahora de Alemania conjunta, era ahora responsable por la herencia material y humana del enemigo de antaño, con tal de que a partir del 3 de octubre se empezó a establecer un propio mando oriental. Se ve aquí precisamente el ministro de Defensa, a la derecha el nuevo comandante de la Bundeswehr en la parte
Oriental, es un general de 3 estrellas y el exministro de Defensa de Alemania Oriental. Ya 2 semanas antes de la reunificación se impartieron los nuevos uniformes, que eran los uniformes del antaño enemigo, y este era el primer signo y más visible del final de las Fuerzas Armadas de Alemania Oriental. Los soldados de la tropa y los suboficiales estaban contentos con estos uniformes muchísimo más cómodos. Sin embargo, los oficiales eran irritados, pero no duraron mucho en los uniformes nuevos, ya que a ellos no se ofreció la oportunidad profesional de seguir en estas Fuerzas Armadas. Ya durante las semanas antes de la reunificación alemana, los oficiales de Alemania Occidental hicieron viajes a la Alemania Oriental para preparar ya las posiciones clave para ocupar en este nuevo territorio. Übernahmen die Kommandos aller 6 ostdeutschen Divisionen. Diese Divisionen sollten nach westdeutschem Modell in Brigaden umstrukturiert werden. Etwa 50% der Regimentskommandeure kamen sofort aus dem Westen, ebenso 40% der Bataillonskommandeure. Heißt aber im Umkehrschluss, dass auch ungefähr die Hälfte der Regimentskommandeure und mehr als die Hälfte der Bataillonskommandeure der alten ostdeutschen Armee zunächst im Amt blieben. Hallo? Unterdessen waren die Angehörigen der ehemaligen DDR-Streitkräfte einem immensen psychologischen und sozialen Druck ausgesetzt. Der neue Kommandeur der Bundeswehr im Osten hat diesen Druck erkannt, als er den Geist der Befehlsübernahme durch ihn und seine Offiziere in klugen Worten umriss. Sie sehen das Zitat hier. Wir kommen nicht als Sieger zu Besiegten, sondern als Deutsche zu Deutschen. Nur da war das wirkliche Leben oft komplizierter und etwas schwerer. Vor allem Offiziere der alten westdeutschen Bundeswehr und der ehemaligen Volksarmee standen sich skeptisch gegenüber, waren vor weniger als einem Jahr Gegner. Hallo? Ja? Hallo? Entschuldigung, Ulrike o Andreas, la traducción no está saliendo el doctor Storkman. Es gibt keine Übersetzung, oder? Ich weiß nicht. Das wäre schlecht. Ich warte mal ab. Andrea, Ulrike. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahí está. Te estoy escuchando. Okay. Aprovecho para saludarte. Okay. Ok, genau. Nicht beleuchtet. Ahora sí lo escuchan, ¿no? Sí. Perfecto, Ulrike. ¿Podemos continuar? La pregunta es si requieren que yo vaya repitiendo. ¿A partir de cuándo ya no escucharon? No, la diapositiva esta. No venimos como ganadores ni perdedores. Cuando empezó a hablar de la división y las brigadas. Bueno, entendido. Entendido. Lo repetimos. O sea, lo han extendido hasta la remodelación de las divisiones en brigadas. El 50% de los jefes de regimiento procedieron del occidente y el 40% de los comandantes de batallón venían del oeste. Esto quiere decir también que el 50% y el 60% procedieron de la ex-NVA, o sea, del Ejército del Este. Mientras tanto, los integrantes de las Fuerzas Armadas de la antigua RDA se encontraban bajo una inmensa presión psicológica y para muchos de ellos fue muy ambivalente llevar el nuevo uniforme. Y el jefe del Ejército del Este, el
general de 3 estrellas lo reconoció y lo dijo en palabras muy sabias. No vinimos como ganadores, sino como alemanes a alemanes. Pero la realidad fue más complicada. Sobre todo los oficiales, tanto de la Bundeswehr como de la NBA, fueron muy escépticos frente al otro porque acaban de haber sido enemigos anteriormente. Por una parte, se percibieron como oficiales de represión de un antiguo régimen opresionista, pues entonces está claro que lo vieron con mucho escepticismo. Y por otra parte, la mayoría de los oficiales del este y suboficiales del este se sintieron tratados con falta o sin respeto y con mucha arrogancia. El primer paso tenía que ser una categorización. Desde el principio se decidió no aceptar oficiales de las antiguas tropas fronterizas en las nuevas Fuerzas Armadas y tampoco oficiales que habían servido en los órganos políticos tenían la oportunidad de una futura carrera. Se decidió un día antes de la unificación de despedir a todos los antiguos generales y coroneles, o sea, se mandaron al retiro. Ningún general o almirante del antiguo ejército del este había servido en la Bundeswehr. Solamente hay una excepción. Un mayor general pasó a ser coronel médico durante un par de semanas y otros generales fueron empleados como consejeros civiles porque se necesitaba su pericia. Además, antes de la reunificación, todos los oficiales a partir de 55 años pasaron a ser pensionados. Esto fue antes de la reunificación, eso independiente de su grado o de su culpabilidad. Y finalmente había también el problema de que en el ejército del este había mujeres en las filas, también en las tropas combatientes, y la Bundeswehr no. Y con excepción del servicio militar médico y de la música militar, todas las soldadas fueron despedidas primero y después empleadas en funciones civiles. Solamente desde el año 2001 se empezaron a volver a emplear mujeres en la Bundeswehr de hoy día. Pero volvemos al año 1990. Todos, también funcionarios civiles, soldados, fueron investigados a ver si tenían alguna historia con el servicio secreto. Y cuando se sabían y había, por ejemplo, constancia en las actas, pues el soldado, el funcionario civil, fue despedido del servicio público. Luego otro problema fue la estructura de los grados diferentes, porque en el este ascendieron más rápidamente que en la Bundeswehr. Además, había más oficiales en el este que en el oeste. Así que en el año 1991 se decidió una adaptación de los grados. Eso significaba en la práctica que todos los oficiales del este perdieron sus rangos altos y 1 o 2 rangos. No fue una degradación, sino se clasificaron de otra manera, pero se sintieron como degradados. Pero aún peor, muchos antiguos oficiales solamente tenían la posibilidad de ser suboficial en la Bundeswehr y muchos soldados del este lo percibieron como una devaluación de su antiguo rendimiento. La consecuencia en la práctica fue, aunque tenían la suerte de poder integrarse en la Bundeswehr, tenían que ver que un oficial se estableció en su propia oficina antigua, por ejemplo. Y, sin embargo, estaban todos muy contentos de ser integrados en el nuevo ejército, porque la alternativa no fue ser o seguir siendo comandante, sino la alternativa fue pasar al paro. Pasamos a la próxima lámina.
Aquí tenemos un ejemplo de la práctica. Esto es un oficial del oeste que toma la posición de un jefe en el este. El coronel se acuerda, la toma del mando sobre el ejército popular estaba lejos de ser armoniosa. La alegría que se sintió entre la población en general no se podía palpar entre los soldados. La incertidumbre dominaba sus sentimientos. ¿Qué será de mí? ¿Podré alimentar a mi familia? Y ahora pasamos al otro lado. El otro lado lo exprime. Por favor, pasen la lámina. Pasen la lámina. El último jefe de división en el este fue un coronel, porque el general ya le habían despedido. Él dice, mi lema era, el que proporciona el dinero toma las decisiones. Y a partir del 3 de octubre el dinero ya no venía del gobierno de la RDA, Alemania del Este, sino de otro gobierno. Y lógicamente ellos tomarán las decisiones. O sea, una visión muy pragmática. Ahora vamos a ver las cifras. Las cifras siempre son muy importantes también entre los militares. A principio de 1989, el Ejército Popular de la RDA tenía 173.000 soldados. Y a finales de 1990 solamente había 90.000. Muchos de ellos fueron conscriptos y los conscriptos no se mandaron a sus casas, sino se integraron sin ningún desvío directamente en las filas de la Bundeswehr, porque también en Alemania Occidental había la obligación de ser oficiales conscriptos. Había al final 36.000 de ellos en servicio y ellos recibieron un contrato de 2 años. A finales de este año, menos de 3.000 tenían la posibilidad de seguir sirviendo en la Bundeswehr. El que se despidió personalmente recibió una prima. Muchos de ellos pasaron a la policía. Mit der Beschäftigung von 36.000 Ostdeutschen für 2 Jahre und dann 11.000 Ostdeutschen für längere Zeit. Alemania Oriental y 11.000 soldados, se hizo una contribución al mercado laboral y a la estabilización de la paz social precaria de los Estados Federados de Alemania del Este. En 1998 también solamente prestaron servicios en filas 9.300 ex soldados de Alemania Oriental. El inicio en unas fuerzas armadas nuevas supone mucha formación, mucha reorientación profesional en el manejo de nuevo armamento, nuevo equipamiento. Es tecnología, pero estos soldados de Alemania Oriental tenían que aprender adicionalmente también el concepto occidental del ciudadano de uniforme, la formación cívico y moral, el mando democrático en las Fuerzas Armadas. Este concepto muy liberal y democrático de mandar a los soldados era exactamente lo contrario de lo que ellos conocían en el marco de su régimen comunista. El proceso de unificación de estas Fuerzas Armadas públicamente siempre es evaluado como un éxito y como modelo para partes de la sociedad. Y se dice que no había ningún área donde la unificación alemana se hubiera consumado más rápidamente que a nivel de las Fuerzas Armadas. Y también el 20 aniversario de la reunificación se dijo, hace 30 años se unificaron los integrantes de 2 Fuerzas Armadas. De la noche a la mañana se hicieron camaradas de lo que antes eran adversarios, precisamente decididos a encarar comúnmente el futuro. Pero también hay mucha crítica. Siguiente lámina.
y también les voy a citar 2 ejemplos de Twitter. Carne de Cañón del Este, oficiales de Estado Mayor del Oeste. O, por favor, revélenos la relación numérica de mandos superiores en los niveles de mando entre el Este y el Oeste. ¿Acaso esa crítica es justificada? Hasta el día de hoy, la Bundeswehr solamente cuenta con 2 generales que son oriundos de la antigua RDA. En el año 2006, la señora Erika Franke fue nombrada primera general de la Bundeswehr con origen de Alemania Oriental. Sin embargo, ella no era en las Fuerzas Armadas, sino en la policía y era doctora médica. Y luego, en 2014, por primera vez, un antiguamente oficial activo también ha sido nombrado general. Sin embargo, en el año de la reunificación, 1990, era un joven oficial y hizo sus estudios en la Academia Militar Soviética. O sea, ¿acaso esa crítica de que había demasiado pocos oficiales en posiciones de mando, oficiales del Este, acaso es justificada? ¿Qué hubiera pasado si las cosas se hubieran producido al revés? Hagamos un experimento de ideas contraficticia. En el caso hipotético de la absorción de la Bundeswehr por el Ejército Nacional del Pueblo de Alemania Oriental, entonces ellos hubieran incorporado a los oficiales de Alemania Occidental. Eso cuesta imaginarlo. Más bien hubieran ido a parar en una cárcel o en campos para prisioneros de guerra, porque una absorción en términos realistas, en el caso contrario, solamente se hubiera producido en el caso de una victoria en una guerra. Sin embargo, aquí no había una victoria en una guerra, sino había un colapso pacífico del régimen de la antigua RDA sin haber tenido que emitir ni un solo tiro de armas de fuego. Hubiéramos tenido que manejar a los oficiales de modo distinto, ofrecerles una oportunidad. Es posible argumentar sobre este tema, pero la historia no conoce los casos hipotéticos. Resulta ser que el régimen de la RDA colapsó de manera pacífica, no había tiroteos y los oficiales de la antigua RDA suelen utilizar esto como argumento. Ellos dicen que al renunciar al uso de la Fuerza Armada en 1989 no había derrame de sangre y que han hecho posible la revolución pacífica. ¿Eso es un argumento útil? Sí y no. Sí, no había derrame de sangre. Sin embargo, las Fuerzas Armadas sí habían preparado una operación contra los manifestantes. Sin embargo, al final el régimen moribundo optó contra el uso de la fuerza porque lo tenían eran demasiado realistas los que eran los responsables. Pero no sabemos si los generales y los oficiales se hubieran negado a seguir las órdenes de su partido. De todas maneras, si los oficiales, si su mejor argumento es que las Fuerzas Armadas no han abierto el fuego contra los manifestantes, esto ya revela el carácter de las Fuerzas Armadas. En un Estado democrático ni siquiera se plantea semejante pregunta. Así que, ¿cómo debe manejar la Bundeswehr la herencia del antiguo Ejército Nacional del Pueblo? En el año 2005 se emitió por el Ministerio de Defensa Federal un decreto. Dado que el Ejército Nacional del Pueblo era un ejército de régimen injusto, se excluye todo homenaje de estas Fuerzas Armadas del Este. El trasfondo es el decreto y la exigencia de que hay que incorporar también las tradiciones del antiguo Ejército Nacional del Pueblo, pero decimos que no. Precisamente el decreto sobre la tradición de la Bundeswehr dice que en tanto que institución el antiguo Ejército Nacional del Pueblo no representa una base de tradición para el Bundeswehr. Para decir en términos resumidos, no hubo un proceso de unificación de las Fuerzas Armadas. Jurídicamente, y de hecho, las Fuerzas Armadas fueron disueltas, lo que quedó era el material y los cuarteles, y eso en parte fue integrado en la antigua Bundeswehr. Sin embargo, la Bundeswehr no es la sucesora jurídica de las Fuerzas Armadas orientales. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya influencias. Todavía, al día de hoy, los soldados y los empleados
civiles que antes eran integrantes de las Fuerzas Armadas de Alemania Oriental prestan su servicio en Alemania, en la Alemania unificada. Todas las regiones de Alemania están representadas y hacen sus servicios en toda la República Federal de Alemania. Muchas gracias por su interés. Sí. Bueno, muy bien. Les agradecemos a nuestros camaradas de Alemania, con los cuales ya conformamos una comunidad educativa, y agradecemos al ingenio alemán que pudo dar solución al tema de la traducción, porque ayer en las prácticas que estábamos haciendo, como toda operación se ensaya, los ensayos no nos daban buenos resultados con el tema de la traducción, así que les agradecemos realmente y de nuevo nos congratulamos con el del ingenio alemán que supo dar solución al tema de la traducción simultánea, porque con una traducción sucesiva se iba a ser muy pesado. Si ustedes no tienen inconvenientes, pasamos a las preguntas directamente que acá nos ha hecho llegar. Les comento a nuestros camaradas que aquí tenemos alumnos en nuestras aulas que están presenciando la conferencia, como también en esta sala Islas Malvinas, que rememora a nuestras queridas islas del Atlántico Sur. Tenemos a la plana mayor de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, que también nos han acercado preguntas. Y les pedimos al auditorio, estamos con casi 80 participantes a través del Zoom, que nos hagan llegar preguntas. Vamos a la primera de esas, que dice: ¿qué uso se le dio al equipo militar de la antigua República Democrática Alemana? ¿Qué uso se le dio a esos tanques, armamentos, uniformes? Ja. Bueno, cuando unas fuerzas armadas se van, se queda todo el equipamiento, montañas de equipamiento. O sea, la ropa puede ser eliminada, pero el armamento, o sea, una parte del armamento moderno se vendió. O sea, que la Bundeswehr vendió armamento, buques, carros acorazados a Turquía, a Indonesia vendieron buques, a Estados Unidos, a las fuerzas, a la armada estadounidense. Porque los soviéticos también tenían el mismo armamento y ellos querían ensayar la capacidad de rendimiento de este armamento. Por eso los estadounidenses estaban contentos de obtener ese armamento, pero eran cosas obsoletas y en parte se dieron gratuitamente y la mayoría se hizo chatarra. Quiero aportar algo a esta pregunta, ya que les puede servir a nuestros amigos de Alemania. La Argentina en los años 90, en los primeros años 90, 91, 92, participó de una operación militar de paz en Croacia y en la ex Yugoslavia. Y nuestras tropas pudieron determinar gran presencia de armamento de la DDR en Croacia y en Serbia, que había sido seguramente extraído de la DDR antes de su disolución. Así que es un dato verídico, empírico, obtenido por las Fuerzas Armadas Argentinas en los principios de los 90. No puedo precisar el 92, 93. Gran existencia de armamento de la DDR en la ex Yugoslavia. Gracias. Vamos con otra pregunta que también nos han hecho llegar. ¿Cuánto tiempo llevó a que estos militares incorporados a las fuerzas de la República Federal Alemana adquirieron los valores occidentales más importantes que creo que todos compartimos, como por ejemplo tener a la democracia como valor, tener a la democracia como un estilo de vida? ¿Cuánto tiempo llevó ese cambio que es cultural y hasta filosófico-político? Ja, 20 Jahre. 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 20 Jahre.
Ja, das ist eine ausgesprochen schwierige. Pues es una cuestión bastante complicada, claro, porque los que tenían la sensación de que debido a este cambio, la reunificación, o sea, la eliminación de la RDA, habían perdido todo por lo que habían trabajado durante toda su vida, esa gente le costaba mucho aceptar esta nueva forma de Estado. Y yo siempre suelo decir que es que normalmente es que hemos hecho grandes inversiones en todos los aspectos. Hemos intentado de inculcar valores democráticos a 18 millones de alemanes del este, y precisamente para que en el año 1990 puedan formar parte de la Alemania unificada. Nuestro objetivo hubiera sido que los de Alemania Occidental precisamente no les habían explicado nada a los nuevos alemanes. Y al hablar de un proceso de unificación, pues desde luego eso no solamente va a tardar una sola generación, sino varias generaciones de que se produjera una verdadera reunificación, porque había un cambio de todos los sistemas, o sea, de los sistemas para la gente oriunda de Alemania Oriental. Yo pienso que nosotros como militares hemos logrado mejor incorporar esta unificación que el resto de la sociedad, y que así nos podemos convertir en modelos, porque nosotros los militares tenemos los mismos símbolos y signos. Son comportamientos como la responsabilidad, la camaradería y también aclara que nosotros como Fuerzas Armadas parlamentarias servimos al pueblo alemán, y por eso las Fuerzas Armadas lograron más rápidamente que otras partes de la sociedad de llenar esta unidad de vida. Tenemos otras preguntas, por suerte hay bastantes. ¿Qué cuestiones importantes están quedando todavía en cuanto a la reunificación de la fuerza? ¿Y cuál es la pregunta? Perdone. Sí, en general, ¿qué cuestiones, qué instrumentaciones quedan por conformar al día de hoy para lograr la reunificación de las fuerzas, o ya está plenamente realizada, concretada? O sea, seguramente no está acabada del todo. Todavía vemos que hay diferencias que también tienen sus razones en las diferencias en infraestructuras entre los dos estados alemanes. Antes vemos que se ha invertido muchísimo dinero en la infraestructura de Alemania Oriental, pero vemos que ese dinero falta ahora en Alemania Occidental, y también vemos que hay todavía discrepancias salariales. Además, también vemos que en los Estados Federados de Alemania Oriental al principio había un porcentaje de paro muy elevado y había un éxodo rural. Hay muchos pueblos que en la parte oriental de Alemania que sufren mucho de que ya no hay vida en estos pueblos porque la gente se fue, y tenemos regiones donde solamente vive gente mayor, y esto es un problema al que nos enfrentaremos también en las futuras generaciones. Pero contemplando las Fuerzas Armadas, ahí ya no se ve ningún ejemplo. Ahora, yo no soy el mejor ejemplo. Yo soy un oficial que siempre ha vivido en la parte occidental. No había tenido empleos en Alemania Oriental, y tengo que
confesar que la caída del muro se produjo de manera muy sorprendente para mí porque, bueno, yo me trasladé a Potsdam después, o sea, de Hamburgo, soy oriundo de Hamburgo, vivo ahora en Potsdam y estoy muy a gusto aquí. Tengo cada vez más amigos con gente oriunda de la ex-RDA, gente que había nacido en la ex-RDA. Eso suena a los que aquí están conectados con nosotros y que tienen 30 años, puede sonarles, antojarles como muy raro, porque más o menos yo tenía esa edad, ¿no? 30 años cuando cayó el muro, y por esto este tiempo para unirnos siempre lo tenemos que tener en cuenta. Así que en términos concretos, la unidad todavía no está culminada y a lo mejor se tardará un rato más. Una pregunta que habla sobre el tema de la doctrina soviética en la presunción que cuando se hace la unificación se toma contacto con fuerzas que estaban trabajando bajo la doctrina soviética, seguramente. Entonces pregunta si, haciendo un estudio o un análisis de esa doctrina soviética, pudieron determinar si los supuestos de trabajo de la OTAN, los procedimientos de combate, las tácticas de la OTAN eran correctas, eran incorrectas, tenían defectos, como si pudieron hacer alguna contraposición con la visión de estas dos doctrinas. Das ist aber eine sehr komplizierte Frage. Bueno, es una pregunta bastante complicada y habría que entrar en muchos detalles. Bueno, ¿qué quiere decir correcto? Bueno, una doctrina no es nada correcta porque no había ninguna prueba de la práctica, porque afortunadamente no hubo guerra, pero las ideas de guerra, uno puede comparar ideas de guerra y entonces compaginarlo con los recuerdos y los archivos, material de archivo que hubiera pasado si estas dos fuerzas armadas hubieran tenido una guerra. Claro, son libros enteros que tratan de esto, no se puede contestar en 2 minutos. Bueno, pero quizás, tal vez, un ejemplo que lo aclara todo. La OTAN y la República Federal de Alemania, o sea que la Bundeswehr, Fuerzas Armadas Federales, hasta 1990 siempre partieron del supuesto de que si en caso de que se produjera el caso de una guerra, entonces uno de los objetivos de esta guerra sería la conquista del territorio de la Alemania Occidental. Siempre partíamos del supuesto de que los estados del Pacto de Varsovia se pararían en las orillas del Rin y que aunque no hubieran alcanzado el objetivo de la guerra, pero luego al encontrar los mapas y al analizar las maniobras nos dimos cuenta que nuestras suposiciones eran falsas porque ellos no tenían el objetivo de pararse en las orillas del Rin, sino seguir hasta Normandía, la conquista de París y la conquista de toda la península ibérica. Y esto fue un ejemplo de lo que hemos podido aprender mucho. Luego, otro ejemplo es la amenaza nuclear a la que estuvimos expuestos en el mundo occidental, y precisamente como oficial occidental pasamos por Alemania del Norte, pasamos por pequeñas aldeas de pesqueros, pero que había también una base naval y yo me pasé por la cabeza qué pueblo más lindo y qué lástima hubiera sido de perderlo. O sea, estábamos preparados a que los estados del Pacto de Varsovia nos atacaran, pero no en tales dimensiones como lo que nos enteramos después de la reunificación. Bueno, como historiador, me gustaría añadir también una cosa. La comparación de planes entre de Alemania del Este y el Oeste llega a sus límites, y los límites son que precisamente los límites de el Ejército Nacional del Pueblo y el Pacto Varsovia, precisamente no tuvimos estas actas
porque antes de la disolución del Ejército Nacional del Pueblo se volvieron a entregar o se devolvieron los documentos originales a la Unión Soviética. O sea, todos los planes de ejercicios se devolvieron. Y nosotros, sin embargo, nos hicimos la pregunta, ¿estos eran planes reales para una guerra o planes de un ejercicio? Y es una pregunta que sigue sin responder. Bueno, muchas gracias. Damos por cerrado el ciclo de preguntas. Tengo entendido que el señor agregado militar quería hacer uso de la palabra. Le cedemos acá en forma afectuosa a nuestro querido camarada. Sí, buenas tardes. Un saludo a todos ustedes y muchas gracias por su interés y por su asistencia. Y me queda nada más que agradecer a los dos institutos, la Escuela Superior de Guerra Conjunta como anfitrión y el Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr por su excelente exposición. Hoy la técnica es nuestro amigo, en este caso salió todo muy bien, gracias otra vez, y seguimos en esta semana importante para Alemania con más actividades hasta el día final, el sábado 3 de octubre, con más actividades. Y para los interesados tenemos una página web que se llama 30unidos.com, donde todos pueden seguir las actividades, proyectos de esta semana. Gracias otra vez, un abrazo enorme a todos y que tengan un buen día. Hay aplausos, vielen Dank. Mi saludo a Andrea y a Ulrike y al capitán Hillman. Espero verlos pronto en Alemania. Un saludo desde la Argentina. Adiós. Adiós y muchas gracias.